Bien, entonces vamos a comenzar esta clase. Como les decía, lo que hemos estado nosotros principalmente revisando es ya introduciéndonos realmente en la investigación como tal. Vamos a ver el día de hoy esta temática que se refiere dentro del proceso propio de investigación. Veíamos que la selección o identificación del tema es el punto importante para poder arrancar realmente con una investigación. Entonces vamos a ver el día de hoy este tema, selección y delimitación del tema de investigación. Vamos a ir puntualizando algunas cosas. Por lo general, cuando hablamos de un tema de investigación, este surge del contexto, como veíamos en la clase anterior. Debe, en parte, surgir del contexto en el que se desenvuelve el investigador. Así surge del contexto del investigador. Es decir, que surge de la realidad en la cual está hablando o en la cual coexiste el investigador. Puede también surgir de observaciones, experiencias o de consultas. A veces nos llama la atención algún tema porque hemos leído sobre el tema, porque, qué sé yo, hemos visto, hemos escuchado en clase y nos llama realmente la atención. Entonces, principalmente surge del contexto, pero también puede surgir de la lectura. En oportunidades es por alguna entidad académica, es decir, en clase se les dice, vaya, consulte lo siguiente. También pueden hacer de esta perspectiva. Por lo general, deberían hacer del contexto, de donde nosotros habitamos, las necesidades propias. Pero también puede surgir de consultas, lecturas o propiamente de, podemos poner también de revisiones bibliográficas. ¿Qué quiere decir esto de revisiones bibliográficas? Yo estoy con un texto, me enviaron a que consulte la filosofía de Aristóteles. Estoy revisando en un texto que habla de la filosofía de Aristóteles, pero dentro de la filosofía de Aristóteles recurre a Platón y yo no conozco a Platón. Entonces, de esa revisión bibliográfica del texto de Aristóteles, recurro a una investigación mucho más precisa sobre otro autor que habla del primero, ¿sí? Y por lo general surge la investigación, este tema de investigación, realmente de lo pedido en clase, de lo pedido en general en el proceso educativo. Esta es la primera parte, entonces, para delimitar el tema, primero debemos centrarnos en qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos investigar, qué es lo que queremos buscar. Por lo tanto, vemos que surge de algunos elementos, de algunas propuestas. Vamos a centrarnos realmente en las observaciones y las consultas, que es propiamente este contexto, para ir delimitando o para ir revisando realmente cómo vamos a delimitar esta perspectiva. Como puntualizábamos,
La investigación surge del contexto, de la necesidad que tenemos. ¿Qué es propiamente una investigación? Es guiar o buscar el conocimiento para responder a alguna necesidad específica, algún problema específico. Entonces realmente nace del investigador, nace de esta consideración y vamos a ir puntualizando dos elementos comunes o dos perspectivas muy comunes en la investigación que suelen darse dentro de esta selección o identificación del tema. En cuanto a la observación y consulta. Observaciones que podemos nosotros tener que nacen propiamente de nuestro contexto, podemos puntualizar que de dónde vamos a sacar el tema, por ejemplo, de nuestra vida diaria, de con quienes nos relacionamos socialmente, de cuestiones profesionales, de cuestiones del colegio, que generan interrogantes en el investigador. Lo importante es principalmente que generen dudas, inquietudes. Entonces, estas primeras observaciones pueden ser observaciones de la vida diaria, pero sobre todo que generen interrogantes. ¿Cómo mejorar la calidad educativa dentro del proceso en la utilización de la herramienta Zoom? ¿Cómo puedo yo tener una educación más eficiente a través de esta herramienta? Por ejemplo, es algo de nuestra vida diaria que estamos en el diario vivir y que realmente nos puede llevar a una interrogante, a un tema de investigación. Dentro de la observación y la consulta también podemos obtener. No se olviden que lo que estamos buscando es el tema de investigación, ¿sí? Tema. Dentro de esta perspectiva de observación y consulta también podemos obtenerla a través de lluvias de ideas o generación de ideas. Hay varios mecanismos, pero uno de ellos es la lluvia de ideas. Con base en el interés y la motivación específica surgidos de la observación, ya no solo del investigador, sino tal vez de un grupo. Es decir, yo con un grupo de personas planteo una problemática que a todos nos compete. Por ejemplo, digamos que en el barrio hay una cantidad de basura que no puede solucionarse. Con mis compañeros voy a generar una lluvia de ideas para determinar cuál es el tema central, cuál es el problema que yo voy a abarcar realmente. Entonces, esta lluvia de ideas se basa en base a intereses colectivos. Y también pueden surgir de consultas a expertos. No son los que directamente se involucran en la investigación, pero conocen del área de la temática. En este aspecto se incluyen las asesorías, las sugerencias de temas como parte de una línea de investigación institucional o cualquier de este tipo de consultas. Entonces, en cuanto propiamente a la observación, podemos nosotros, para identificar el tema, nuevamente por si acaso, si estamos, el profe que está haciendo, estamos tratando de seleccionar o identificar el tema de investigación, el tema que va a guiar toda nuestra investigación. Para determinar este tema de investigación, suele surgir de algunos elementos, del contexto del investigador, de consultas, de revisiones, de
temas que nos han propuesto en clase, todo eso puede darse. Las que nosotros vamos a observar o que vamos a delimitar son la observación, la consulta y posteriormente vamos a estar hablando de la revisión bibliográfica, de la revisión en general de fuentes de información. Para la observación puede surgir de la observación de la vida diaria, que generen interrogantes, que nos cause interrogantes, problemas que nos cause interrogantes. De ahí pueden nacer preguntas de investigación. Dentro de esta consideración también podemos puntualizar que la observación también puede darse por la lluvia de ideas con intereses comunes, de grupos, de personas que tienen un interés común. Y también puede darse la consulta a expertos. Por ejemplo, en su caso, ¿qué sería una consulta de expertos? Consultar al profesor de un tema, por dónde, qué conoce sobre este tema, qué sabe, cómo puedo yo ir guiando el conocimiento para realmente de ahí obtener el tema. Lo que debemos evitar un poco al formular y buscar el tema de investigación es principalmente no quedarnos solo con una perspectiva. Es decir, yo quiero consultar este tema y no me abro a la posibilidad de más temáticas. Lo que debo evitar es esa perspectiva. La búsqueda del tema de investigación es fundamental porque si yo encuentro un tema y luego no hay información o no puedo avanzar más en mi investigación, se genera la ruptura y no puedo seguir avanzando con lo demás. Es importante, por lo tanto, delimitar el tema de investigación de una forma correcta, coherente y organizada. Las observaciones y consultas son una fuente importante para seleccionar temas de información, de investigación en general. Entonces, esta la observación y las consultas son fuentes importantes, relevantes para seleccionar el tema de investigación. Con mucha frecuencia un tema de investigación surge cuando el investigador percibe que hay una situación no resuelta, un problema en general, un tema que debemos resolver, una perspectiva que debe cambiarse, algo que, por decirlo de otra forma, algo que no nos cuadra, algo que no está bien dentro de la perspectiva. Dentro del tema de investigación, entonces es fundamental ir delimitando esta perspectiva. Algo que quiere modificarse. También pueden hacer o puede encontrarse, y es la forma en la cual comúnmente encontramos un tema de investigación, a través de la revisión bibliográfica, a través de una revisión también informática, es decir, de una revisión en la búsqueda en sí misma. Vamos a ver esta perspectiva. Revisión informática. A partir de la lectura, ya sea de libros, tesis, revistas, prensa, redes, se pueden detectar algunos elementos. ¿Sí? En general, la revisión informática o revisión bibliográfica. Bibliográfica puede darse estos elementos. Podemos nosotros ir identificando, detectando predicciones o explicaciones teóricas formuladas en investigaciones anteriores, es decir, algo que nos llamó la atención. Una identificación en investigaciones
anteriores derivadas de alguna de ellas. También pueden darse, por ejemplo, yo leo un texto, una investigación, un trabajo de investigación, puede que existan lagunas, es decir, huecos en esa información, asuntos que no se han resuelto, que no están del todo bien escritos o bien explicados. Por lo tanto, pueden hacer el tema de la investigación a partir de lagunas del conocimiento. Leo un texto, un trabajo de investigación y supongo que todo debe estar bien redactado. Cuando lo leo, hay partes que no están del todo bien explicadas o no son explícitas y eso conforma una laguna del conocimiento. Puedo partir de ese elemento para generar una nueva investigación, para generar un nuevo análisis del conocimiento. Bien, también pueden, en relación a la revisión informática o bibliográfica, también pueden darse investigaciones acerca de un mismo tema que han llegado a resultados contradictorios y que requieren de una consideración más completa o desde un análisis del conocimiento más amplio, cuando no se ha resuelto algo, es decir. También podemos puntualizar avances teóricos, instrumentales, la experiencia de eventos novedosos, preguntas que se requieren en la investigación en sí mismo, pero vamos a puntualizar nosotros sobre todo los vacíos o nuevas explicaciones de una misma tema, de una misma perspectiva, o unas nuevas aplicaciones que puedan darse o explicaciones que puedan darse de un mismo tema. De investigación. Y obviamente aplicaciones de investigaciones, de la investigación, investigaciones anteriores. Intentos de generalizar otras áreas, es decir, hay algunas partes que se pueden obtener gracias a la revisión informática. En general, desde la revisión informática y bibliográfica a través de textos, revistas, no se olviden que esto es revisar, principalmente es la revisión de tesis, la lectura de tesis, puede ser la lectura de revistas científicas, la prensa, redes y demás. Podemos nosotros a través de estos elementos, que son la revisión informática o bibliográfica, a través de la lectura de algunos de estos elementos, podemos identificar que la investigación anterior necesita un análisis nuevo. En una investigación anterior, un nuevo análisis o una falta de explicación, lagunas de conocimiento en algunos de estos temas, algo que no se ha completado, vacíos o nuevas aplicaciones de la investigación anterior, algo que podemos nosotros recabar, algo que podemos nosotros complementar. Por lo general, cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, ese trabajo de investigación siempre está sustentado en algún análisis anterior, ¿no es cierto? Siempre nos basamos en algo, no nos inventamos nada, sino que vamos recabando información y a partir de esa información vamos interrelacionando perspectivas y de ahí nacen nuevas propuestas. Pero esas propuestas en investigación no son perspectivas sin más, sino que principalmente nacen de un análisis.
Por lo tanto, para llegar a este tema de investigación, la revisión bibliográfica preliminar es fundamental, no solo para elegir el tema, sino porque proporciona ciertos criterios para saber si el tema es realmente importante. Hay elementos, hay cosas que nosotros queremos investigar, pero que tal vez ya no sean relevantes, sean ya caducos o principalmente sean temas o muy complejos o que realmente no llevan a ningún lado. Por lo tanto, ¿qué debemos nosotros hacer? Y como les decía, no es el tomar la información por tomarla, no es tomar y buscar la bibliografía para presentar eso, sino que esta revisión bibliográfica, esta primera parte, no es principalmente para ya presentar el trabajo, sino es para saber si realmente mi tema de investigación es relevante o no. Lo que se desarrolla en el momento de la propia investigación se proyecta con fuerza en las fases posteriores. Si ustedes no delimitan correctamente el tema de investigación, como les decía posteriormente, va generándose inconvenientes. Y aquí es lo que ustedes, por ejemplo, me decían, ¿qué hago si voy a investigar? Cojo, veo en los libros. Pero por lo general, yo cojo el libro, cojo el texto en el internet, lo copio y le presento al profesor. O hago una paráfrasis y le presento al profesor. Eso es por lo general lo que hacemos. O interpreto o hago un resumen. Pero cuando hablamos de investigación no basta con eso. No es eso la investigación. Yo hago esa revisión previa no para presentar el trabajo, sino principalmente para saber qué tema voy a tomar, qué perspectiva voy a tomar de esa consideración. Delimito el tema entonces en base a estas perspectivas, revisando la información o de la realidad en la cual yo me desenvuelvo, la perspectiva en la cual yo me desenvuelvo. ¿Y qué hago posteriormente? Después de tener el tema, entonces en una primera instancia tengo el tema de investigación. Que lo posible debe nacer del contexto del investigador y posteriormente realizo un análisis del tema. El análisis del tema es el segundo paso del proceso de la delimitación. Para poder realmente delimitar el tema de investigación y saber la pertinencia del tema, debo analizar el tema. No basta con que ustedes ya obtengan el tema a través del contexto. Tengo que analizarlo. Entonces, esta sería la primera y la segunda parte de toda la delimitación del tema. Es posible identificar varios momentos del análisis del tema. Vamos a ir revisando un poco estos momentos en base principalmente al análisis. ¿Cómo yo analizo algo? ¿Cómo yo sé que el tema que escogí es pertinente? ¿Cómo harían ustedes? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué harían para realmente decir si este tema es relevante o no? ¿No se les ocurre nada? Por lo general, cuando nosotros no estamos seguros de algo, preguntamos y preguntamos al mismo tema. Entonces van a surgir aquí una serie de preguntas en el análisis del tema para ver lo relevante o no del propio tema. Primero, en el análisis del tema vamos a ir recolectando la información acerca del tema.
Una vez seleccionado el tema, en este paso, tomo el tema, pero no es seguramente, yo ya creo que en este paso llené todo. Ya tomé el tema en base al contexto, entonces el tema es la basura en mi barrio. El problema de la basura en mi barrio. Ahora, tengo que analizar si ese tema realmente es relevante o tiene información. Vamos a la recolección de la información del tema. Una vez seleccionado el tema, el paso siguiente es recopilar información o reunir datos más precisos acerca de la situación de la investigación. Esto le permite al investigador familiarizarse con el fenómeno, adquirir una visión amplia del mismo. Esta información puede ser obtenida a través de la revisión bibliográfica, de entrevistas, lo que sea. Un componente esencial en el análisis del tema lo constituye la reflexión. Por ello, algunas preguntas del investigador pueden formularse en este momento, en esta parte, realmente. Entonces, si se dan cuenta, todo el tiempo estamos recolectando información. Todo el tiempo estamos viendo si realmente existe información y si la información es relevante. ¿Cómo nosotros determinamos que la información es relevante? Principalmente en la recolección de la información debe ser una información actual, que haya datos actuales, que no sea de hace mucho tiempo, sobre todo. Entonces hay que, después de seleccionar el tema, recopilar información. Cuando veamos la parte de la recolección o recopilación de la información, estaremos realmente identificando cómo se recopila información. Pero en general nosotros buscamos de todo lo que encontremos. Por ejemplo, si mi tema es el problema de la basura en nuestro barrio, entonces entro directamente al internet, busco si hay información actual sobre este tema. Si no hay información sobre el tema, realmente debo regresar al primer paso y reformular el tema. Dentro de esta primera parte, entonces, se van a ir dando algunas preguntas. ¿Por qué me interesa el tema? ¿Qué es lo que me preocupa o me llama la atención del tema? ¿A qué contexto pertenece? Y vamos nosotros a ir viendo realmente algunas de las preguntas más importantes que se formularán como las preguntas no solo para identificar el tema, sino como preguntas de investigación, que estaremos nosotros puntualizándolas la siguiente clase para delimitar realmente cuáles son estas preguntas. Hay preguntas clave que nos permiten delimitar y las podemos identificar dentro de una matriz, como pueden ustedes observarla aquí. Acerca de qué se trata el tema, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes son los involucrados, podemos nosotros ir identificando cada uno de estos elementos para tener ya un contexto más amplio. Estas preguntas nos permitirán también catapultarnos algunos otros elementos que iremos desglosando como la justificación y algunas perspectivas. Como les decía, en esta clase primordialmente es que ustedes tengan la visión de cómo se va generando esto. Nos vamos a quedar ahí con las dos partes de la delimitación del tema. Para la siguiente clase ya realmente buscar un tema de investigación e ir trabajando en base a eso. No se olviden, con eso cerramos esta clase.